Bueno, tomé algunas notas de Segar, Cregan, Trench, Packer, que son muy interesantes. Y una vez más, como les digo, seguimos viendo algunas doctrinas que son muy importantes para nuestra vida. Miren, estos son temas teológicos que son indispensables para entenderlos, para glorificar a Dios por lo que hizo por nosotros, para saber cómo lo hizo y por qué lo hizo, ¿no? No puedes vivir tu salvación ignorando esto, eso es lo que te digo. No puedes vivir tu salvación ignorando estas doctrinas. Además es para saber evangelizar correctamente, lo digo cada que paso al frente y cada que vamos a dar un tema con respecto a una teología importante. Hay que saber entender las doctrinas de la gracia, entender las doctrinas generales para poder evangelizar correctamente. ¿Me explico? Ya vimos la doctrina de la expiación, la doctrina de la propiciación, la doctrina de la justificación, la doctrina del pecado y ahora estudiaremos la doctrina de la regeneración. Recuerden que les dije que todas estas doctrinas tienen una cierta relación unas con otras. Es la verdad, y la mayoría suceden básicamente en el momento de la salvación, o en su defecto una tras de otra, ¿no? Cuando Cristo nos encontró, dice Segar, nos halló en un basurero. Escuchen esto, nos halló en un basurero, dolidos por un saldo de moretones, de erradas decisiones, dice él, derrotados por las cenizas de sueños inverosímiles que se convirtieron en pesadillas, victimizados por vicios ajenos que recayeron sobre nosotros, desorientados por disfuncionalidades de nuestra formación que nos hizo presos de hábitos casi inescapables. Continúa diciendo, arrumbados por fracasos de oportunidades que se dan una sola vez y que, como los cometas, no vuelven en muchos años, descuadrados por obsesiones que atrofiaron nuestro sistema emocional. En suma, éramos basura en un mundo de basura. Es duro, es fuerte, pero es la verdad. Sin embargo, aquel que con su poder saca a la luz de las tinieblas, nos recicló. Básicamente, yo le puedo llamar así, nos recicló de basura a piezas preciadas para su gracia, o por su gracia. Dios nos renovó por completo, somos nuevas criaturas, con una nueva naturaleza, una nueva vida. No obstante, todavía hay vestigios del pasado, ¿no es cierto? Lo nuevo ha sido iniciado, pero lo viejo no ha sido desechado completamente. Y escuchen esto, vivimos entre dos influencias, la gracia del Espíritu Santo y la corrupción fantasmal del viejo hombre que se empeña en arrastrarnos al pasado. ¿No es cierto? Tu avance y el mío dependen de cómo procesamos nuestro terrible pasado. Algunos cristianos optan por almacenar la basura del pasado. Ese es el problema. Son pepenadores en basuras, en búsqueda de cosas en las cuales de vez en cuando se alimentan del desecho de su pasado. Se la pasan desglosando los porqués del pasado, alucinando ahí nostalgias nocivas que los hunden en la depresión. No avanzan porque todavía se encuentran llorando en la tumba de su viejo hombre. Otros destruyen la basura del pasado, todo lo vivido, según ellos, que merece depositarse en el cesto del olvido, es inservible, dicen con perecista, que es un estorbo en esa jornada que llevamos rumbo a la gloria.
Vamos rumbo a la gloria y todavía parece que nos estorban los vestigios del pasado y no podemos avanzar, y parece que nos abrimos en una pesada y abrumadora selva ahí que tenemos que escarbar para poder caminar. Entonan, a veces muchos entonan de forma triunfal la canción esa, el canto que cantamos aquí, mirarte solo a ti, Señor, ¿se acuerdan? Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Claro que su orientación es correcta y el canto es hermoso, pero su experiencia es parcial. Todo cristiano debe entender que la fe no solo debe ser mirar hacia el futuro, sino también hacia el pasado, ¿sabías? Sí, hay que mirar al pasado con fe, y lo digo por esto, fe en el Dios soberano. Dios es el Dios tanto del futuro como lo es del presente y como lo es del pasado incluso. Y déjame decirte también esto, aún del pasado pecaminoso, el salmista afirma contundentemente la soberanía de Dios sobre el mal al decir, aún la ira del hombre te alabará. Salmo 76:10. Es decir, aún las más siniestras obras del hombre tienen un inevitable desenlace. Aún en las peores circunstancias que se haya el hombre, se había encontrado el hombre, tienen una inevitable desenlace: glorificar a Dios. Dios permitió la entrada del pecado para ser glorificado, ¿me explico? El peor crimen de la historia llevado a cabo al asesinar brutalmente al Hijo de Dios redundó en la exaltación de la gloria de su amor, ¿no es cierto? Y el mayor de los bienes, por supuesto, la salvación de los hombres a través de habernos regenerado, darnos nuevos genes, por decir así, que en realidad son obras espirituales desarrolladas en cuerpos muertos. Increíble, increíble. Dios orquestó, mira, este es el punto, orquestó cada paso de tu vida, incluyendo los pecados en los que participaste y las heridas que cosechaste. Por supuesto, Dios nunca tentó al mal, pero siempre reguló tu participación de alguna manera u otra para que todo terminara para la gloria de Dios. Por ejemplo, Sansón, tú te acuerdas, ¿no? Sirve como una ilustración, pudiéramos llamarle así. Su nacimiento fue anunciado con privilegio divino, ¿te acuerdas, no? Pero su vida resultó la calamidad moral terrible que amargó la vida de sus propios padres. Pero para Dios no fue una tragedia, sinceramente. ¿Por qué? Sino una estrategia para que Sansón terminara en el centro del templo de Dagón, ¿te acuerdas? Derrumbar ahí las murallas y miles de filisteos encontraran ahí la muerte. Fue una estrategia de Dios. Un comentarista dice que el gran arquitecto del universo, en su regeneración con nosotros, acostumbra a erigir edificios de gracia sobre las ruinas y cenizas de nuestro pasado. Dios no almacena o destruye nuestra basura. Escuchen esto. Dios no almacena o destruye nuestra basura, sino que la recicla para producir instrumentos óptimos para uso en un mundo estropeado por el pecado. Fin de la cita. Hermanos, tu pasado no fue un accidente del destino. Mira, aún lo peor que viviste fue utilizado por Dios. De alguna u otra manera fue utilizado por Dios. ¿Para qué? Para conjuntar una serie de personas así y edificar a la iglesia. Si tú dispones tu vida para ser un instrumento para su gracia.
Así que vamos a ver esta doctrina maravillosa con esta pequeña introducción para que entendamos realmente lo que es Dios, lo que ha hecho, lo que hizo y lo que hizo en el pasado, lo que sigue haciendo con nosotros, y que aun cuando pudiera ser llamada una calamidad tu vida pasada, Dios la utilizó para que hoy estuvieras teniendo una vida de regeneración. Así que vamos a ver esta doctrina que nos hace pensar mucho. Realmente fue fuerte para mí también, aunque doy clase con esta, pero aún así es todavía más impactante cada vez que voy a ella. Vamos a ver en primer lugar su definición. Regeneración significa impartimiento de vida eterna por el Espíritu Santo, el nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios, que es el instrumento. La palabra de Dios es el instrumento. Varios pasajes muy importantes, por ejemplo, Jeremías 31 habla del nuevo pacto, 31. Pero quiero que vayamos a Ezequiel 36, 25 al 27. Y Ezequiel 36, 25 al 27, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Lo estás viendo? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. También vemos en Juan 3, del 3 al 8, así como en 2 Corintios 5, 17, el nuevo nacimiento. En Efesios 2, del 1 al 5, cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? Y también lo podemos ver en Tito. Si vas hasta Tito, que es un pasaje muy fuerte también, por supuesto, en el capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice aquí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración se puede decir que es la aplicación de la figura del nacimiento humano, o la ilustración, si tú puedes llamarle así. Pero acá en la esfera espiritual, por supuesto. Hubo un momento en que empezamos a vivir en este mundo con toda la vida pecaminosa que llevábamos a cuestas, y de igual forma hubo necesariamente un momento en que el creyente, cuando estaba muerto en delitos y pecados, empezó a vivir. Ahí empezó a vivir espiritualmente, para empezar una nueva vida. La palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para regeneración es engendrar. También así se le puede llamar, engendrar, refiriéndose a Dios como fuente de la vida nueva, cuando hemos sido engendrados en relación con el ser que ha recibido la vida. El ser que ha recibido la vida. Fuimos engendrados. Es muy frecuente en los escritos del apóstol Juan, y se traduce a menudo en la versión Reina Valera por nacer, o se traduce por nacido, como dice en Juan 1:12. Si te has de acordar ahí, en Juan 1:12 es muy frecuente que utilicemos este pasaje. Si vas para allá, mira lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, ahí está la palabra engendrar, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
otros pasajes como 1 de Juan 2:29, 1 de Juan 2:3:9, 4:7, 5:1, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que Dios le da vida al regenerado implica que es un paquete completo. Es decir, lo libera de la esclavitud del pecado, por supuesto, y del control también de Satanás. La paga del pecado no fue a Satanás. Una vez un estudiante me preguntó, entonces, ¿la paga a quién es? No es a Satanás de ninguna manera, sino que satisfizo simplemente esa paga, satisfizo la ira de Dios. Y aquí nos estaríamos metiendo en otra de las doctrinas que hemos comentado. Debemos entender entonces que la regeneración tanto es un acto instantáneo, no es un proceso, como lo vimos también en la justificación. Espero que recuerden eso. Es el acto mediante el cual Dios le imparte vida al que cree. Lo ves aquí en Juan 3:3. Mira, si vas para allá, te das cuenta el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y aquí lo dice claramente, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza divina y la vida divina son dados. Lo dice también Pedro. Y también Juan 3, bueno, aquí Tito 3:5, como ya vimos, la frase clave es el que no naciere de nuevo, en el versículo 4. Si te vas acá en Juan 1:4, el que no naciere de nuevo, perdón, el 3:4, ahí está la clave. Y también lo podemos ver en la frase que se ve repetidamente, nacer de nuevo. Se repite esa frase varias veces. Ahí en el 3, en el 7 y también en el 8, que dice, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y ves su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahí está. El nuevo nacimiento es la obra soberana y no lo controla el ser humano. Y por supuesto, así como no puede uno controlar el viento, ¿no? Es un ejemplo claro de que realmente el hombre no puede controlar el viento. De la misma manera no puede controlar nada, ni su nacimiento espiritual. Tampoco puedes ver una persona que está naciendo de nuevo, ¿no? Ni sabes en qué momento nació de nuevo. Hay personas que son salvas y ni siquiera saben cuándo y qué momento nacieron de nuevo. Yo no me acuerdo realmente. Tengo una idea de cuándo fue. Hay personas que tienen la fecha exacta, ¿no? Mire, lo más recomendable es que no te acuerdes, ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente no sabe uno exactamente en qué momento nace uno de nuevo. Puedes hacer una oracioncita ahí repetidamente para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, o puedes hacer ahí varias palabras que te ponen ahí para que puedas, según tú, recibir a Cristo, pero a lo mejor no es en ese momento. Pudiera ser más adelante, ¿no? Así que el nuevo nacimiento es una obra soberana. Claro que puedes ver las obras del nuevo nacido, ¿no? Y ahí te das cuenta realmente que ya ha nacido de nuevo esta persona. Pero no puedes ver cuándo está naciendo. Así que es algo invisible, únicamente puedes ver sus efectos. Y es algo que Dios a su discreción lleva a cabo en cada persona que nace de nuevo. El ser humano no tiene nada que ver con esto. Nada. Es como un niño al nacer que tampoco contribuye en nada. Un niño, ¿qué va a saber? No tiene ni idea. Así que es instantánea y es llevada a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Juan 5:24. Cuando el pecador, al ser llevado por el Espíritu Santo, responde en fe a la provisión divina de la salvación, es cuando está realmente arrepintiéndose. Cuando responde, cuando escucha y oye. Es lo mismo que sucede en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de la fe, habiendo
oído la palabra del Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, etcétera, etcétera, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, es cierto, oyes, te arrepientes, eres perdonado, pero oyes, pues es cosa tuya, y puede ser que incluso también Dios te pone en el lugar específico para que escuches la palabra y te arrepientas, ¿no? Entonces, no colaboras en absolutamente nada, pero sí se ve tus frutos dignos de arrepentimiento. Es muy importante, las buenas obras serán la evidencia apropiada y fruto, y podemos leer muchos pasajes, pero solo les menciono algunos en relación a la evidencia de la regeneración. 1 Corintios 6, del 19 al 20, o Efesios 2:10. Y tienen que experimentarlas, que ser experimentadas hasta el punto en el que el creyente se somete al control del Espíritu Santo en la vida, a través de la obediencia a la palabra de Dios, a través de su vida diaria, a través de sus frutos. También hay muchos pasajes, Efesios 5:17, etcétera, etcétera, Filipenses 2:12, pero quiero que vayamos a 2 de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice aquí: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estoy hablando del fruto, del fruto que un creyente debe dar. Vosotros también, poniendo toda diligencia, versículo 5, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow, mira, realmente esta obediencia hace que el creyente sea conformado más y más de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. Finalmente, ese es el programa de Dios. Estemos cada día conformándonos más y más conforme a la imagen de Jesucristo, y esa conformidad llega a su clímax, por supuesto, en la glorificación del creyente cuando Cristo venga por su iglesia y sea su iglesia arrebatada. Lo ves en Romanos 8:17 y 2 de Pedro 1:4, etcétera. La regeneración también pertenece al lenguaje de la obra de Dios al establecer un nuevo orden. Escuchen esto: un nuevo orden, y está dirigido a la necesidad creada por la condición del hombre delante de Dios, donde encontramos su expresión bajo diferentes términos en el Nuevo Testamento. Les digo, la mayoría de las notas los tomé de mi clase de teología, y por supuesto que algunos de ustedes ya la escucharon, salvo algunos aspectos que estuvimos estudiando para poder enriquecerlo un poco más. Pero vean, encontramos esa expresión bajo diferentes términos en el Nuevo Testamento. El uso del término regeneración es la palabra griega polingenesia. Tiene dos sentidos, polingenesia. Dos sentidos. Número uno, un nuevo orden dentro del mundo. Y lo podemos encontrar en Mateo 19. Un nuevo orden dentro del mundo. Mateo 19, 28.
Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, escucha esto, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, escuchen esto, este texto se utiliza en la restauración mesiánica. En otras palabras, este uso judaico es un uso judaico, dice Packer, que señala hacia el esquema mayor de la renovación cósmica, dentro del cual se encuentran la de los individuos. Él dice así, él se expresa así, es decir, este será el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios habló por boca de los santos profetas. Vean por favor Hechos 3:21. Que dice aquí, y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración, otra vez la palabra, de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Lo están viendo? Un día, escuchen esto, y esto tiene que estar muy presente en nosotros, Cristo vendrá a renovar, o restaurar, o regenerar este mundo que había sido anunciado. Y por lo tanto, que había sido destruido, por supuesto, en cierto sentido, pero también profetizado en los tiempos antiguos. Y noten también que esa palabra es polingenesia, también tiene otro uso que es muy importante que yo se los comparta. El otro uso, el que queremos señalar, es un nuevo orden dentro de una persona. Entonces, no solamente dentro de dentro del mundo, sino también dentro de una persona. Por eso vayan a Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5, que dice, nos salvó. Bueno, ya creo que lo leí, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Lo leímos y les explico aquí algo que denota un acto salvador de Dios llevado a cabo sobre el hombre, y que el hombre, y en el hombre por supuesto, pero no por el hombre. ¿Me explico? No llevado a cabo por él. Es una limpieza divina del pecador y el regalo de una vida nueva. Hay varios términos que señalan el nuevo nacimiento y es necesario que yo se los comparta también. No solo hay uno, por ejemplo, los términos genao o anagenao que se usa aquí en Juan 3. También tenemos apokou o susopoieu. Son palabras que a veces no puedo pronunciar muy bien, Keiniketsis y anageneses. Primera de Pedro 1:3, cuando dice, siendo renacidos, anagegebenonoi, fíjate nada más qué palabra, siendo renacidos, esa es la palabra, renacidos, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Podemos estar analizando varios pasajes, pero entre otros quiero que vayamos a ver Santiago 1:18. Vean aquí un poquito antes de Pedro. 1:18 que dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. La frase nos hizo nacer, nota que este pasaje tiene varias frases preposicionales significativas. Cuando dice de su voluntad, señala el origen de la regeneración. ¿Quién es el que señala ahí? Pues Él, ¿no? Ahí está. Y mira el versículo 17, aquí un poquito, si te vas antes, en el Santiago 1:17,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, ¿no? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo hace Él. De su voluntad nos hizo renacer. Dios es el que lo hace. ¿Y es por medio de qué? Por medio de la palabra de verdad. Quizá ya te lo sabes. Quizá ya lo tienes bien entendido. Pero qué importante es generalizar bien esta palabra y establecerla bien en nuestra iglesia y comprenderla a tal grado de que podamos también manejarla en nuestra enseñanza, incluso hasta con tus mismos niños y a toda tu familia. Y ya les leí Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, ese es el instrumento de Dios que Dios usa para regenerar a alguien. Nos dio vida juntamente con Él, dice Efesios 2:5. Vida es lo que regenerar es dar vida, en otras palabras. Y puedes también encontrar otro pasaje señalando solamente el nuevo nacimiento. Mira, vete a 2 de Corintios. Capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, bueno, ya te lo sabes, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero mira, escucha el 18. Y todo esto proviene de Dios. Otra vez, ¿no? Para que quede bien entendido, ¿no? Quien nos reconcilió, ahí está, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tanto reconciliación, escucha esto, para que no creas que estoy diciendo una palabra que no tiene nada que ver con regeneración. Tanto reconciliación como regeneración son paralelas, estas palabras, pero nada tiene que ver con el hombre, ¿eh? ¿Quién lleva a cabo el nuevo nacimiento? Dios. ¿Quién nos hace nuevas criaturas mediante el Evangelio? Dios, mediante su palabra. Que estemos bien ciertos y bien convencidos de que es la palabra de Dios. No es el ambiente de la iglesia, no es ni siquiera el testimonio de alguien. Puede significar algo el testimonio de alguien, pero solamente es como un empujoncito. Tampoco es un gran concierto aquí que llevemos con una orquesta. Yo puedo traer aquí una orquesta, que toque increíble. Digo, no por menospreciar a los demás hermanos, ¿no? No. O sea, una orquesta de violines ¿y qué? ¿Eso va a convertir a alguien? No va a convertir a nadie. La Biblia dice claramente que el que no naciere de agua y de espíritu, no de alabanza y de regocijo. Entonces, ahí está. Dios es el que tiene que hacerlo. Y Dios es el que lo hace. Y déjame decirte algo, un punto muy importante. La Trinidad en sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están involucradas en regenerar a un creyente. ¿Sabías eso? Bueno, cuando dice el que no naciere de agua y espíritu en Juan 3, el Padre está involucrado en Santiago 1:18, como lo vimos, pero también el Hijo está involucrado. Vamos a ver Juan, por favor, para que te veas que ya vimos al Padre, ahora vamos al Hijo, en Juan 5:21. Mira lo que dice aquí. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Bueno, están los dos, mira. Ahí están los dos. Leí el versículo 21, ¿verdad? Mira lo que dice en el 22, porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren
la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí misma, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es aquello por el cual te das cuenta que la Trinidad está implícita aquí, involucrada en el nacimiento o en la regeneración del ser humano, de la persona, por supuesto. Entonces, involucrado el Padre, Juan 1:13, Santiago 1:17, involucrado el Hijo, Juan 5:21, lo que leímos, involucrado el Espíritu en Tito 3:5 y Juan 3. Ahora noten que voy a darles 4 características aquí muy importantes que quiero hacer mención en esta mañana de la regeneración o del nuevo nacimiento. La primera es esta. La primera es la necesidad de un nuevo nacimiento. Hay una necesidad apremiante de que la gente nazca de nuevo. Las Escrituras nos enseñan que el hombre caído guardará un pequeño residuo de vida espiritual que pudiera desarrollarse en una vida completa por sus propios esfuerzos o por los de seres humanos. Al contrario, declara que el hombre caído se halla en un estado de muerte espiritual total, que no puede por él mismo salvarse. La personalidad humana persiste desde luego, como también la posibilidad de una nueva vida, pero solo ha de recibirse de Dios por los medios que Él mismo establece. Y ese es el punto principal, por lo que Él mismo determina. De ahí la conocida frase del Señor a Nicodemo, ¿no? Os es necesario nacer de nuevo. Nacer otra vez, dice otras versiones. La carne solamente puede engendrar carne, ¿me entienden? Y solo el espíritu puede producir lo espiritual. Nada puede cambiar. La segunda característica es la fuente de la vida nueva. El apóstol Pedro dice, ¿te acuerdas lo que dice en 1 Pedro 1:13? Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, se menciona la resurrección porque también es muy importante. Los apóstoles, al principio de la iglesia, de la era de la iglesia, predicaban más que nada de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la parte de la resurrección es muy importante acentuarla. La resurrección del Señor presupone su muerte expiatoria por todos los que habrían de ser salvos, ¿no? Entonces el Salvador quitó el gran obstáculo que impedía la manifestación de la vida. Y por medio de su resurrección, escucha esto, Cristo dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice en 2 de Timoteo 1:10. Entonces, la primera fase fue la muerte, por supuesto, al vencer la muerte en la cruz del Calvario. Pero la segunda fase de la resurrección, simple y sencillamente declara el triunfo completo de toda la expiación o de toda la regeneración para el hombre. Los tesoros maravillosos de la vida por medio de su resurrección están ya a la disposición de todo creyente. Como muchos saben, el sello final de la obra completa en el creyente, pues Él nos dio resurrección espiritual y nos dará una resurrección física si morimos antes de que Él venga, ¿no? Antes de que Él venga por su iglesia. Y ahora podemos gozar de los privilegios que nos otorga el ser llamados hijos de Dios. Muchos están todavía pensando, ¿no? Oye, ¿ya recibiste a Cristo? Pues lo estoy pensando. Mira nada más, o sea, lo estoy pensando. No sé si te has encontrado a esas personas, ¿no? Ay, Señor. Le estás ofreciendo la mayor riqueza jamás vista y jamás experimentada por nadie, excepto por los cristianos, y lo están pensando. Bueno, ciertamente Dios les da la oportunidad de arrepentimiento
si Dios le place escoger a aquella persona. Ahora mira, la tercera característica del nuevo nacimiento es el medio de la regeneración. Es la tercera. Ya hemos visto que solo Dios puede dar vida, la cual es fuente y origen, y que ha hecho posible su transmisión en la obra salvadora de Cristo, en Juan 1:12, Santiago 1:18, etcétera. Ahora bien, existen condiciones de parte del pecador que señalan claramente los elementos en las Escrituras. Noten por favor aquí los elementos que Dios usa. ¿Cuáles son los elementos que Dios usa cuando llevas el mensaje del Evangelio? Bueno, en primer lugar es la semilla. ¿Te acuerdas? Se le llama así, la semilla es la palabra de Dios, cuando dice siendo renacidos no de simiente, ahí está mencionado la semilla, corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el mensaje divino que llega a los oídos y al corazón del pecador por medio del testimonio del Evangelio. Ciertamente tu testimonio tiene que ver algo, pero apenas un poco. Pudiera ser que tocara nomás la puerta, Es todo lo que hace un testimonio. En tiempos de Jesús, mira, ¿cuántos estaban viendo los milagros maravillosos de Cristo en aquella época? ¿Cuántos estaban viendo las resurrecciones de varios de ellos, entre ellos Lázaro? ¿Cuántos estaban oyendo la palabra de verdad por boca directa de nuestro Señor Jesucristo? Mira, ¿cuántos se juntaron ahí en el Sermón del Monte? ¿A cuántos les dio de comer? Y todavía sobraron 12 cestas llenas. ¿Lo recuerdas, no? Pero cuando Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces dijeron, ah, caray. No, pues aquí sí está duro. Luego te veo, ¿no? Luego, a la otra, ¿no? Te hacen así, ¿no? ¿Has visto? Y se dan la vida de vuelta y te dejan. Es lo mismo que hicieron con Jesús. Entonces tu testimonio solamente sirve para dar un pequeño toquecito para abrir la puerta de su corazón. Pero es la palabra de Dios incorruptible que dejará en el corazón de aquella persona permanentemente para que crea y se arrepienta de sus pecados. Llega a sus oídos y por supuesto se puede convertir. Número 2, solamente por el Espíritu vivificador. Estamos hablando de los elementos, ya vimos la semilla. En segundo lugar es el Espíritu Santo. El Espíritu vivificador puede germinar, hacer germinar la semilla. Eso todavía falta, porque tú dices siempre que llevas el Evangelio, bueno, la semilla está sembrada. ¿Nada más? Mira, puede que Dios la haga germinar, pero también puede que lleguen las aves de los cielos, recojan la semilla y se la lleven. En otras palabras, la persona sigue igual, aunque escuche 10 veces el Evangelio, aunque escuche la palabra de Dios todo el tiempo, aunque le estés leyendo la Biblia. Solamente el Espíritu Santo hace germinar la semilla de la palabra. El que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. El significado de la palabra aquí, agua, es muy discutido. Agua y de espíritu, ¿no? Bueno, descartamos en primer lugar y por sobre todas las cosas, la idea de que sea la esencia de la enseñanza del bautismo en agua. Lo descartamos totalmente, porque si te quieres ir a Romanos 6, si te quieres ir a Romanos 6 para aplicar o para apoyarte en que el agua tenga que ser la parte fundamental también para salvar a una persona, estás equivocado. Definitivamente que no es así, para nada. O sea,
el agua o el bautismo es una respuesta, en otras palabras es un testimonio después de haber nacido de nuevo. En otras palabras, vas a hacer públicamente lo que sucedió ya internamente, lo que dice precisamente en Romanos 6. Entonces el agua no es aquí el bautismo, más bien es el símbolo de la palabra de Dios, y te puedo llevar a Efesios 5:25 para que te des cuenta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Tú vas a decir, ¿por qué cita esto, no? Bueno, mira lo que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo estás viendo? Ahí está. Otro elemento más, el arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento es la palabra metanoia aquí. Un cambio de mente, es un cambio de actitud. En otras palabras, vuelve las espaldas al pecado y dirige su rostro, pone su mirada en el Todopoderoso. Escucha todos los elementos, porque puede que no estés ahí. Entonces, positivamente se entrega con fe al Salvador, presentando el mensaje, recibiendo el mensaje del Evangelio, y el Espíritu de Dios vivifica la palabra y crea un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva vida en aquellos seres. En otras palabras, en ese momento es engendrado de lo alto, engendrado de Dios. Ahora mira, en cuarto lugar, son las consecuencias del nuevo nacimiento. Aquí, en lugar de consecuencias, debí de haberle puesto el resultado del nuevo nacimiento. Por supuesto que es en el sentido positivo. Vamos a ver varias. ¿Cuál es el resultado de la regeneración o del nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, produce una nueva relación con Dios. Que te quede bien claro. Si tú ves Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Notas aquí que se le ha conferido al creyente una nueva dignidad, la de ser hijo de Dios, de pertenecer a la familia del Altísimo. Solamente los engendrados tienen derecho a mirar a Dios y llamarle Padre nuestro. Cuando tú oyes personas que dicen Padre nuestro, y como rezo, ¿no? Lo hacen, Padre nuestro que estás en los cielos, y se agarran ahí como pericos diciendo eso. Mira, sinceramente, ¿quién puede llamarle Padre nuestro si no tienes el Espíritu de Dios adentro? Nadie. Nadie puede, por medio de una vida impía, llamarle Padre al Todopoderoso. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos un privilegio maravilloso. Ya les he mencionado en otras doctrinas que hemos visto aquí, y en parte en la enseñanza del estudio que tenemos de la vida del creyente en Cristo en la mañana. ¿Cuáles son los privilegios maravillosos que tiene el cristiano? Una lista inmensa, maravillosa, que tenemos como hijos de Dios. Tenemos una nueva relación con Él, y por lo tanto, como tener una nueva relación, tenemos la confianza de estar platicando con Él, y que Él nos esté hablando por medio de su palabra. Pero si no tienes una nueva relación con Él, mira, ¿qué te puede decir? ¿O qué le puedes decir al Padre? Nada. Padre nuestro. Juan emplea el hermoso título de Tecna, los nacidos.
los nacidos de Dios o los hijos de Dios, porque destaca el hecho aquí de que nuestra relación con el Padre es por el nacimiento, y Pablo se deleita en otra palabra, huioi. ¿Y saben qué quiere decir? Significa hijos conscientes y adultos. O sea, no estoy diciendo que nada más los adultos vengan a Cristo, ¿no? Por supuesto, pero generalmente lo relaciona con nuestra adopción, que tiene que ver con nuestros privilegios y nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Y es maravilloso, porque solamente cuando conoces mejor la palabra de Dios, cuando conoces más las doctrinas de la gracia, las doctrinas que hemos predicado aquí, entonces conoces realmente esos privilegios, como te dije, pero también tus responsabilidades como hijo de Dios. Es maravilloso. Entonces, la regeneración produce las consecuencias, o el resultado es una nueva relación con Dios, una nueva vida. También es una nueva vida. La naturaleza recibida de Dios existe en nuestra personalidad, al lado, prácticamente al lado de la vieja naturaleza. En serio, ahí estamos, pegados. Ahí está la carne o el viejo hombre, heredada de Adán por el nacimiento natural, por la vida, y junto con la nueva naturaleza. Y debemos prevalecer así hasta el final, hasta que Cristo cambie este cuerpo de vergüenza, dice en los manuscritos más antiguos, este cuerpo de humillación por la gloria suya. Pero mientras tanto tienes que vivir a su lado. ¿Me explico? Ahí estamos junto a nuestra naturaleza vieja, a nuestra naturaleza antigua, pero no tenemos una relación íntima con esa vieja naturaleza. Está metida, está aquí, la traemos aquí, pero no le damos cuerda, por decirse. No le hacemos caso, porque tu vieja naturaleza siempre va a estar motivándote o dirigiéndote totalmente lo contrario a lo que dice la palabra. Entonces, no haces caso de tu vieja naturaleza. Pero ahí lo tenemos encima, ahí la tenemos junto a nosotros. Entonces el engendrado de Dios no peca y vence al mundo, como dice 1 Juan 3:9 y el 5:4. En segundo lugar, implica la manifestación práctica de la justicia y del amor, como dice en 1 Juan 2:29. 1 Juan 2:29, me gustaría verla así rápidamente. Dice aquí: si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Lo estás viendo? Hacemos justicia porque es ya la naturaleza divina impregnada en nuestro ser, hace las cosas justas. Y mira lo que dice el 4:7, también de 1 de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Con todo esto, realmente, hermanos, no dejo de maravillarme de todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios ha hecho. Esta doctrina maravillosa de la regeneración implica realmente el hecho de estar postrados ante Él. No nos deja otra alternativa, por mucho que estemos apartados, por mucho que estemos enfriados, por mucho que estemos distraídos, por mucho que nos estemos desbalagando por aquí y por allá. No hay otra manera de agradecerle a Dios
más que postrados delante de Él. Ahora noten algo, cuando hablamos de regeneración, hemos visto solo pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero realmente aún en el Antiguo Testamento se habla de eso, y quisiera hacer mención de algunos pasajes. Habían hombres, mejor dicho, que nacían de nuevo también, igual que ahora. No solamente fue en el tiempo de Cristo, y te voy a decir por qué. Por ejemplo, Nicodemo debió de haber sido capaz de haber pensado, oye, era del Sanedrín, era un maestro, de entender, él debía haber sido capaz de entender el significado del nuevo nacimiento o de la regeneración, cuando habló Jesús con él, debido al conocimiento de su enseñanza y las profecías del Antiguo Testamento apuntando al nuevo pacto. Vayan a Deuteronomio, por favor, capítulo 30, versículo 6, 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Vivas. Nota ahí, pero también la palabra circuncidará es una palabra muy importante, porque era una señal del pacto abrámico en Génesis 17, y aquí señala una realidad muy importante de la regeneración para el pueblo de Israel. De esa manera Dios escogió esa parte del hombre, en cuanto a hablando de la circuncisión, para dejar una señal allí inolvidable del pacto abrámico. Porque siendo el portador de la simiente que estaba produciendo pecadores, al quitar esa parte de la piel que lleva a cabo la circuncisión, era un símbolo de la necesidad de quitar de su vida el pecado. Era un símbolo de eso. ¿Me explicó? Y eso apunta al nuevo nacimiento, por supuesto. Y eso también lo podemos ver en Jeremías. Vayan por favor a Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Nota eso, este último es el pacto mosaico. Esto de los pactos es muy importante. Hay 6 pactos generales en la Biblia, uno de los cuales únicamente uno es condicional, que es el pacto sinaítico o mosaico. Los otros 5 son incondicionales, pero todos llegan a su cumplimiento total en el milenio. Solo entonces Israel va a disfrutar de todos los pactos. Pero vean, parte de este pacto nuevo, el cual va a participar Israel, es que, vean el 33, pero este es el pacto que haré. Vean, ya leímos el 31 y 32, con la casa de Israel. Noten eso, casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Noten ustedes que este pacto se cumplirá en la casa de Israel, exclusivamente de la casa de Israel y de la casa de Judá. Hay personas que creen en la teología del pacto, por ejemplo. Bueno, mira, creen que la iglesia es la Israel espiritual. La iglesia es el Israel espiritual, que está bajo las mismas promesas que Israel. Esto es un error. Aunque dice aquí nuevo pacto, en realidad todo lo que dice aquí va a tener cumplimiento en el milenio. Hay también los que creen en la teología del pacto, son amilenialistas, no creen en el milenio. Pero es cuando finalmente todo Israel sea salvo, ¿no? Esto es un error, ¿no? Creer que la iglesia es la extensión de Israel, ¿no? ¿Por qué? ¿De modo que nos tenemos que esperar a ser salvos hasta el milenio? Ya somos salvos, ¿no? Ahí está, esto es para Israel exclusivamente. Vayan a Ezequiel 36. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. El corazón nuevo aquí se refiere al nuevo nacimiento, en otras palabras, a la regeneración que produce el Espíritu Santo, el hecho de que Dios hace nacer de nuevo por su palabra. Cuando llegue el tiempo en que Israel se ha regenerado totalmente, no negamos que algunos judíos son creyentes o se hacen, o mejor dicho, encuentran al Mesías, ¿no? Encuentran la verdad, pero generalmente, en términos generales, todos van a ser salvos hasta el milenio. Romanos 11:25. Entonces, escuchen, hermanos, esto es maravilloso. Nosotros, por la gracia de Dios, participamos ya de este pacto. ¿Te das cuenta? Pero se establece en la cena del Señor. Lo estableció Cristo en la cena del Señor. ¿Te acuerdas? Cuando Cristo levantó la copa, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Te acuerdas? Lo celebramos así. Y lo que estamos viendo aquí es el nuevo pacto a Israel. Lleva la misma idea de restauración. Y conlleva lo mismo: perdón, regeneración, limpieza. Israel va a ser limpiado, va a cambiar el corazón de piedra por uno de carne. En otras palabras, ¿qué significa eso? Por uno sensible a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Pero ello será en el milenio, y lo que ya sucedió cuando viniste a Cristo es que ya eres partícipe del nuevo pacto. Entonces, cuando celebramos la cena, recordamos por su muerte que nos ha hecho vivir, nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, como creyentes, tenemos deseos, capacidad ahora de obedecer a Dios, de involucrarnos en su palabra, de conocer más de lo que Él dice. Y por supuesto, de correlacionarnos con los hermanos, de tener hambre por estar con los hermanos, tener deseos de convivir con los hermanos, porque somos un cuerpo y nos relacionamos unos a otros, y lo que le suceda a uno lo sentimos nosotros también, porque somos un cuerpo en Cristo.
No podemos desechar una oreja, ni un dedo chiquito, ni nada por el estilo. Nos relacionamos porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces, Moisés, Jeremías y Ezequiel presentaron esta obra divina como Dios, renovándolos, circuncidando y suavizando el corazón, preparando el corazón de los judíos para que entendieran plenamente lo que era eso y los llevara a la fe. Y hubo, por supuesto, gente que estuvo involucrada, por supuesto, en la reconciliación o en la regeneración. Entonces, pero de todas maneras, un día Dios conceptuará todo el judío, todo su pueblo serán salvos en aquel entonces. Pero miren, nosotros también todavía estamos viendo gente que necesita tener un corazón nuevo. Actualmente tú batallas con tu familia, batallas con tus seres queridos, batallas con tus compañeros, batallas con compañeros de trabajo, de estudio. Pero no solamente eso. Mira, si solamente eso fuera, vas y compartes. Pero todavía vemos personas dentro de la iglesia que aún no han tenido un corazón nuevo. Y es una gran tristeza. No han sido regeneradas. Vienen aquí, pero su vida sigue siendo la misma. Pueden seguir escuchando la palabra de Dios, pueden seguir fingiendo que son cristianos, pero Dios, aunque Dios les ha dado los elementos específicos para que se arrodillen y pidan perdón a nuestro Señor, ellos no han querido. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que pasas desapercibido? No. Quizá para muchos sí, pero delante de Dios, mira, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Así que te invito de veras. Te dimos los elementos, las características del regenerado, el fruto que debe caracterizar una persona regenerada. Y si de todas esas no has tenido la oportunidad maravillosa de llevarlas a cabo, entonces no eres nacido de nuevo, no eres regenerado todavía. Necesitas entregarte, necesitas arrepentirte de tus pecados, no porque tu familia venga, y lo vuelvo a repetir, mira, yo he visto varios así, no porque tu familia venga aquí a la iglesia crees que eres salvo. No. Tú personalmente tienes que reconocer tu pecado y entregarte a Él, entregarte a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirte de tus pecados. Y mira, te invito para que experimentes la regeneración de Cristo que te quiera dar. Solamente reconoce tu pecado. Mira en cuántas palabras te doy el mensaje. Reconoce tu pecado. Si te rindes y te entregas a Él en arrepentimiento y fe y le recibes como Señor y Salvador de tu vida. Es todo. Así que yo les pido a todos ustedes que inclinen su rostro y oremos por todos aquellos que todavía no se han entregado, no han experimentado la regeneración.